Juan Lloret, de la provincia de Azuay, por Alianza País. Comisión de Régimen Económico, que ha sido liderada de manera adecuada por el compañero Pavel Muñoz. Sin embargo, antes de referirme a mi presentación, que tenía insumos de carácter básicamente económico, yo no puedo dejar pasar, sobre todo, aclararle al pueblo ecuatoriano algunas intervenciones que se han hecho por parte de los asambleístas que me antecedieron en la palabra. Un asambleísta manifestaba que venimos de un modelo económico fracasado. No venimos de un modelo económico fracasado. Esa era la propuesta del candidato de la banca que perdió las elecciones. Esa era la propuesta que quería implementarse aquí en el país. Venimos de un Ecuador en el cual se ha permitido, gracias a las condiciones desarrolladas por la Revolución Ciudadana, haber sacado de la pobreza a más de 2 millones de ecuatorianos, haber reducido la pobreza en este país del 37.6% al 22.5%. Ese es el Ecuador del cual venimos, en el cual la evolución del coeficiente de Gini casi apunta a cero. Hemos logrado reducir del 0.55 al 0.46, gracias a las políticas económicas, a las políticas públicas implementadas por la Revolución Ciudadana, que no privilegiaba el capital, privilegia al ser humano, que es muy diferente al modelo que perdió las elecciones en este año. Aquí se ha dicho y se ha hablado de la deuda, pero sobre todo la deuda a cualquier precio. No, señores legisladores, no es la deuda a cualquier precio. Esa era la época en la cual gobernaba el modelo neoliberal. Aquí gobernó la Revolución Ciudadana y esta es la realidad de las cifras, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, para que lo tengamos claros. Deuda ponderada, 5.87%. Se ha dicho que ha habido un gasto excesivo en salarios y que en esta proforma también se privilegia ese gasto en salarios. No, señores asambleístas. Aquí hay una inversión eficiente que nos permite cubrir derechos consagrados en la Constitución aprobada por la gran mayoría de ecuatorianos. Y precisamente esa cobertura de derechos se lo realiza gracias a un adecuado gasto en salarios. Y precisamente es el 87% de los 9.192 millones presupuestados que están en los grandes rubros que conforman esa inversión. Salud, 17%, seguridad, 27%, justicia, 5%, educación, 38%, y el resto tiene apenas un gasto del 13%. Se ha dicho también que se está dedicando gran parte del porcentaje para poder cubrir el servicio a la deuda. No es así, pueblo ecuatoriano y señores legisladores, señor presidente. Hemos podido revisar en la presentación realizada por el presidente de la comisión que el gasto social supera los 11.000 millones de dólares, en el cual está incorporado la salud de nuestras familias, la educación de nuestros hijos, a diferencia de los 9.000 millones de dólares, que es el servicio a la deuda. Y si queremos comparar con algo, comparémoslo con los gobiernos anteriores, pues. Esos 9.000 millones de dólares reflejan alrededor de un 25% del total del presupuesto de 36.000 millones de dólares. ¿Cuánto era en el año 90? 36% del presupuesto se destinaba al servicio de la deuda. ¿Cuánto era en el año 97? 43% del presupuesto se destinaba al servicio de la deuda. Esta es la realidad. Este era el resultado de aquellas políticas neoliberales que se aplicaban en aquellas épocas.
Se ha dicho que tenemos una ausencia del 50% de cobertura de servicios básicos. Pues puede ser ese dato real en promedio nacional, pero la pregunta es, ¿quiénes son los llamados a poder generar esa infraestructura hidrosanitaria? ¿Acaso no son los gobiernos autónomos descentralizados? Y precisamente, punteando la lista a nivel de ausencia de cobertura, se encuentran las administraciones social cristianas, pues precisamente, las administraciones de Nebot, las administraciones de Falqués, que han pasado décadas en las cuales no se ha invertido adecuadamente esos recursos en beneficio de poder contribuir a esa cobertura de servicios básicos. Con esos antecedentes, señor presidente, me quiero referir a la conformación de este presupuesto. Sin duda alguna hemos velado que en la comisión se pueda cumplir con lo que está establecido en la Constitución, en las leyes de la República y también dentro de las políticas que se han establecido para el análisis y tratamiento del presupuesto. Y es así que, conforme lo que establece el artículo 293 de la Constitución de la República, el presupuesto tiene que sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo. Y en base a ese precepto, nosotros hemos velado que el presupuesto general de la Nación pueda aportar a generar equidad en esta nación, como se lo ha venido haciendo durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Y es así que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de las Naciones Unidas, este presupuesto incorpora alrededor de 16.716 millones para poder cumplir con 17 objetivos de desarrollo sostenible en el Ecuador. Y dentro de los 3 principales objetivos que buscan aportar en la equidad de este país y de esta nación, tenemos que el objetivo 3, promover bienestar, cumple con el 17% de esos 17.000 millones de dólares, cerca de 17.000 millones de dólares. El objetivo 4, que busca generar o democratizar la educación para que pueda ser accesible, independientemente de las condiciones económicas, si es que tengo o no tengo recursos, aquí se está garantizando el derecho de los ecuatorianos para poder incorporarse dentro del sistema educativo. El objetivo 16, que aporta con el 22% de esos cerca de 17.000 millones de dólares. Aquí se está aportando en total con cerca del 45% a esos grandes objetivos de desarrollo sostenible. Debo indicar también que a nivel de la proyección de ingresos, luego de un momento difícil, complicado que hemos vivido en el Ecuador en el año 2015-2016, que gracias precisamente a una adecuada gestión y aplicación de esas políticas económicas hemos logrado sobrellevar esa situación. Y es así que el primer trimestre de este año se logró generar una recuperación de la economía, logrando crecer en un 2.6% el Producto Interno Bruto. Se ha logrado generar una recaudación tributaria de las más altas de los últimos 46 meses y precisamente fue el mes de mayo el que más aportó para esa recaudación. Se ha logrado crecer a nivel de crédito privado en la colocación de la banca privada en un porcentaje también importante. Para terminar, señor presidente, yo sí me he dado el trabajo de poder revisar cuáles fueron las políticas que se aplicaron para la deuda. A diferencia de algunos legisladores que dijeron que no han tenido el tiempo, yo sí me lo he dado. Y precisamente en el gobierno de Roldós y de Hurtado, años 79 y 82, la deuda crece un 150%. Y el gobierno asume la deuda de los empresarios, banqueros en dólares, a cambio se compromete al pago en sucres, la muy conocida sucretización, política desarrollada por el modelo neoliberal. Vamos a ver qué hizo, pues, con la deuda el gobierno de León Febres Cordero. Precisamente los plazos otorgados por el Estado a los empresarios y a los banqueros para realizar los pagos de esa deuda se ampliaron de 3 a 7 años y se congelaron los intereses. Los deudores privados pagarían hasta 1.988 sucres por un dólar, hasta 1.988, $1
de 98.50 sucres. Y de ahí en adelante, las futuras devaluaciones serán asumidas por el Banco Central. Como consecuencia de esto, se llevó a una pérdida para el Estado de entre 100.000 y 300.000 millones de sucres. Así se llevaba la deuda en los gobiernos neoliberales. Así de generosos fueron con los sectores empresariales, pero al pueblo ecuatoriano no le perdonaron, pues. Al pueblo ecuatoriano no le perdonaron. Y enseguida se vino el paquetazo con la alza de los combustibles y de los pasajes. Así se manejaba la deuda en los gobiernos anteriores. ¿Qué decir del gobierno conservador de Sixto Durán? La deuda externa del Ecuador cambió el 31 de octubre de 1994 por bonos Brady, emitidos a 30 años, con una tasa de descuento del 45%. Y precisamente esos bonos también fueron emitidos, también bonos PDI, emitidos a 20 años, bonos IE, emitidos a 10 años. Ahora, cuando se habla de que se ha hipotecado el futuro del país y de las futuras generaciones, ¿qué decían precisamente algunos legisladores que tienen origen en estas corrientes ideológicas y que hoy se encuentran aquí presentes? ¿O qué decir del gobierno de Maguad? ¿O qué decir del gobierno de Maguad? Un pasado de vergüenza, porque precisamente para recuperar la confianza de los acreedores de esos bonos Brady, se canjearon esos bonos y se llevó a la peor crisis que ha vivido el Ecuador, fruto del mal manejo de esa deuda. Gracias, señor presidente. Yo solo quería concluir haciendo un llamado a los legisladores, a los asambleístas, a que podamos aprobar esta proforma presupuestaria que está plasmada la voluntad política de seguir avanzando en la construcción de un país más justo y equitativo. Gracias, señor.